Amigos del Círculo Magenta, pues entramos ya, cerramos el pasado jueves el famoso cuarto año del gobierno de la Cuarta Transformación, y entramos ya de lleno a lo que es el tercer tercio. Si esto fuera corrida de toros, pues faltarían un par de toros, ya se lidiaron 4, aunque habría que ver cómo se lidiaron. Yo quisiera que cada uno de los aquí presentes, que estamos aquí, Rodrigo Carvajal, director editorial de Código Magenta, Marcela Garza Barba, editora en Código Magenta, y Alejandro Fuentes, director de Código Magenta, pues nos dijeran qué piensan, qué sienten, cómo ven estos primeros 4 años tan controvertidos de un gobierno, pues que ya nos ha dado de todo para hablar de todo. A ver, Rodrigo. Ramón, no hay rabos ni hay orejas, pero sí hay legados muy significativos, tanto positivos como negativos. Pero yo creo que el negativo pesa más que el positivo, y veamos la parte económica, la parte del número de millones de mexicanos que se agregan a las filas de la pobreza, el hecho de que el PIB per cápita al final del sexenio va a terminar en niveles de 2016, es decir, en términos de crecimiento económico es prácticamente un sexenio perdido, pero también es un sexenio perdido en términos de desarrollo democrático, porque por primera vez desde la transición democrática en muchos años se está desafiando realmente y se está desafiando lo que era la estabilidad constitucional. Vemos un presidente que desafía abiertamente al Poder Judicial cada mañanera, lo vimos esta semana con una mucho mayor intensidad, y vemos también un presidente que está desafiando al Congreso, intentando enviar iniciativas que tienen que ser aprobadas de manera con mayoría calificada, que son reformas constitucionales, hacerlas pasar como si fuera una reforma secundaria. Es decir, tenemos un presidente que ha detenido el desarrollo democrático y ha detenido el desarrollo económico de este país. Marcela. Bueno, yo creo que AMLO se ha enfocado en su storytelling desde el 2004, cuando era jefe de gobierno en la Ciudad de México, del distrito del DF, en el apoyo a adultos mayores. Ese ha sido su emblema ahorita en este gobierno, en estos 4 años. Y de hecho, uno de los primeros spots, de los 3 spots que grabó, que si los han escuchado, escúchenlos, habla de austeridad cuando no había austeridad, pero estamos viendo el contrapeso con sus hijos, habla de la educación cuando no hay estrategias educativas, y entonces él sale en uno de sus spots más emblemáticos con puro adulto mayor, y todos aplaudiéndole, y él diciendo, este es mi gobierno, no somos iguales, los neoliberales, tal. Entonces eso ha sido la estrella insignia de este gobierno, porque eso le da la popularidad. Eso ha sido lo que lo ha mantenido ahorita en el poder, por más que la educación está en los suelos, la inseguridad, el PIB, la inflación, o sea, todo, tiene al país por los suelos. La energía, eso lo salva, y en los spots se nota, porque es la estrella de todos los spots. Sí, amplificando un poco tu argumento, realmente el nivel de aprobación sigue relativamente estable en los 60 bajos, pero que para un presidente en su 4º año de gobierno no es nada negativo. Hay muchas cosas que decir del presidente en el cuarto de la cuarta. Yo rescataría, por un lado, el presidente ha hecho bien, darle transparencia, acercarnos a los grandes problemas que tiene este país. Es decir, lo hemos platicado aquí, el diagnóstico es el correcto del presidente. Hay que voltear a ver a los más pobres, hay que voltear a ver a los más desprotegidos, hay que trabajar en la raíz de la inseguridad, hay que hacer crecer este país a través de la educación y a través de las oportunidades. Está bien bonita la receta, pero a la hora de la receta, el diagnóstico, pero a la hora de ver la receta de la transformación, pues nos está recetando puras medicinas que, como bien dice Rodrigo, no han dado el resultado. Un país inseguro, un país sin educación, grandes proyectos insignia, ¿sí?, que pretenden rescatar viejos vicios del pasado. Y que han sido muy cuestionados desde el punto de vista financiero, sobre todo. La parte de la transparencia, es decir, sí, el presidente con un gran storytelling, con un cambio y una transformación que prometió y que todos veíamos que era necesaria para el país, pero a la hora de los resultados, esas recetas que ha traído el presidente y el equipo de cirujanos,
y de doctores que trae en un lado a la hora de operar este país que se llama México, pues resultaron un equipo médico totalmente inútil para los grandes problemas y los grandes retos que tiene este país. A ver, yo soy un tanto cuanto más ácido en mi juicio sobre el presidente. Yo creo que tenemos un presidente que realmente terminó, por la razón que sea, porque cambiaron las circunstancias por la pandemia a partir del segundo año, que es una realidad, Sí. y que es una realidad que también hay que descontarla de la cuestión económica, porque Sí, si claro. hablamos de la cuestión económica, de nuevos pobres y del PIB, etcétera, pues la misma historia se debe repetir en la mayoría de los países del planeta Así que es. vivieron la pandemia y Claro. que tuvieron que destinar recursos a otras cuestiones y se trastocó cualquier proyecto económico. Así Pero es. dicho eso, pues, diríamos también que parte positiva ha sido el hecho de que al final del día, a pesar de todos los pesares, el no haber disparado el déficit fiscal La estabilidad macroeconómica se mantiene. logró hacer que el presidente, que el país tenga hoy pues, un índice de deuda Aceptable. menos de la mitad de lo que tiene Estados Unidos respecto al total del tiempo que le tocaría pagar. Ramón, lo reafirmó Rogelio Ramírez de la OA esta semana diciendo vamos a mantener el compromiso de que la razón deuda PIB no pase el 50% y que se mantenga el déficit fiscal. Eso es lo que estoy diciendo. El punto importante es que mientras Estados Unidos trae 1 año y medio De deuda. del PIB en deuda, aquí traemos 5 o 6 meses. Cuando mucho. Es Pero decir, cuando los de pie no pueden ni comprar la canasta básica. O sea, a ver, eso a ver, sí a está ver, bien en lo escucha, macro, nada pero en más, lo micro. volvemos a lo mismo, insisto. No nos radicalicemos tampoco, porque si se radicaliza un lado y otro, pues no lo vamos a entender nunca. Claro. La canasta básica está ahorita radicalizada en muchas partes del mundo. Ve, Estados Unidos está igual. Sí. ¿Por qué? Porque estamos no únicamente con la pandemia, está el asunto de Ucrania, está el asunto de la crisis energética con Europa, muchas cosas que están incidiendo en que En la inflación, directamente. no es un problema solamente o estrictamente la cuarta transformación. Por supuesto que se puede hacer una serie de cosas importantes. Por supuesto que hay cosas como el abandono del campo que ha hecho Así que ciertos productos se encarezcan, sí, pero no todo lo que está pasando en la parte. Y tan no está pasando que si tú volteas a ver al sector privado, en el sector privado vas a encontrarte empresarios felices. No únicamente felices porque la 4T le está dando contratos, no, en general. Porque finalmente el jalón de Estados Unidos está haciendo que Así es. haya producción, los bancos están bollantes como nunca, vean las utilidades que tienen los bancos. Es decir, Sí, claro. esa parte yo creo que hay que descontaminarla de lo que es el entorno global, Sí. pandémico, Ucrania, energéticos, etc. Pero dicho eso, yo creo para mí, la gran traición de Andrés Manuel López Obrador en sus primeros 4 años obedece a haber renunciado a por lo menos 4 asuntos que eran torales para su propuesta. Primer asunto, juntos haremos historia. Señores, este gobierno y este presidente todo hizo menos hacerlo juntos. Desde el primer día que decidió él por sus pistolas cancelar, justo y injustamente, la historia ya la hemos platicado muchas veces, pero justo y injustamente, el aeropuerto, el nuevo aeropuerto de Texcoco, en ese momento El rescate de Texcoco, dices tú, Ramón. el Aeropro a Carlos Slim. Desde ese momento se vio que este gobierno va a ser de un hombre. Así es. Y a partir de ahí, ¿qué pasó? Ese hombre se instaló todavía más recalcitrantemente unilateral, como el dueño del bate, la pelota, ya que a ti te le gusta el béisbol, dueño del bate, El la bacaneo. pelota, el equipo y el campo de béisbol. Dicho eso, pues la gente sensata del gobierno, entiéndase la gente como Romo, Scherer, Sánchez Cordero, Moctezuma, Durazo, etcétera, 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 Herrera en Hacienda, Así es. etcétera, pues fueron diciendo, y quizá pronto también Ramírez de la O, Sí, se anuncia. quisieron decir, ¿sabes qué? No podemos seguir, aquí no es, las funciones no están siendo las correctas, y el gabinete se achicó para poder darle paso a que el ego desbordado de quien está manejando el país pudiera dar cabida. Segundo, Se tercero. achicó, Ramón, pero hay quienes dirían que también se radicalizó porque los que se quedaron eran o los floreros o los absolutamente radicales. Ah, sí, por supuesto, claro. Los espacios se llenaron. Los espacios se llenaron, pero no de la mejor manera. Claro. Por No, eso y yo- lo ves en los spots. Graba en el AIFA, graba en los bancos de bienestar, graba en todo lo que él solo logró, no lo que
en equipo, o sea. Bueno, el segundo punto, combate a la corrupción. Señores, no nos hagamos tarugos. Por más que el presidente repita una y otra vez que este gobierno está acabando o acabó con la corrupción, absolutamente falso. Rasquen en Pemex, rasquen en Dos Bocas, rasquen en la CFE. Segalmex tenemos ahí más de 2.5 veces la estafa maestra. ¿Y qué ha pasado? Simplemente se anunció en una mañanera que sí, el fraude se hizo y no hemos escuchado absolutamente nada de eso. Y como eso, podemos rascar en todas las dependencias del gobierno federal. Aduanas. Y vamos, la gente que lo rodea ahora. Las aduanas, los puertos, a ver, este gobierno, cuando se le haga el corte de caja en el 6º año, sobre todo en el 7º, pase lo que pase, va a ser un gobierno que, por supuesto, no va a ser igual. Va a ser bastante peor que lo que teníamos antes. Y luego, diciendo dos partes fundamentales que se decían. Bueno, déjame decir una primero. Transparencia. ¿Cuál transparencia? No, este gobierno se ha sepultado con el pretexto de la seguridad nacional, con el pretexto de uniformar de verde todos los proyectos. La militarización. En la mayor opacidad que ningún gobierno de este país haya tenido. 80% de los contratos asignados de manera directa. ¿Qué hubiera dicho el candidato López Obrador si el 80% de los contratos de Peña Nieto? A ver, gracias a que los contratos están abiertos, estuvieron abiertos con Peña Nieto y López Obrador, y Felipe Calderón y Vicente Fox, es que el señor presidente hoy puede decir abiertamente eran corruptos, porque se pueden ver los números. Claro. Aquí no podemos decir que son corruptos porque no tenemos las cifras. Y los esconde detrás de un uniforme de olivo para que nadie se atreva a desafiar a las bayonetas. Perdón, aquí tenemos un problema. Y bueno, la parte para mí realmente sí más dolorosa de todas tiene que ver con los crímenes de lesa humanidad que el presidente está cometiendo con la salud, con la educación y con la inseguridad. Así es. 3 materias en las que el presidente nos deja demasiado a deber. El gobierno de la Cuarta Transformación ha minimizado la educación, la ha empobrecido. El paso de, no digo 3, el caso de Moctezuma iba muy bien hasta que dijo ya no voy, pero pasamos por el lado de Delfina y ahora por el lado de Leticia Ramírez. Y se le entregó, Ramón, a un personaje radical que es Luciano Concheiro. Así es. Entonces, la educación va camino a un precipicio. Digan lo que digan. Ya está. Y el sistema de salud, que se cuestionaba el anterior, que tenía mucho cuestionable, que era absolutamente cierto, como dice el presidente, que estaba lleno de políticos haciendo negocios con las medicinas y lucrando y robando, absolutamente cierto, pues no es diferente ahorita, señores. Y lo que es peor, aunque fuera igual, el servicio no es igual y la gente padece de falta de atención, falta de medicamentos. ¿Para qué repetimos todo lo que Ramón, hablamos? en la parte de salud, retomemos la radicalización del gabinete. ¿En qué sentido? El grupo de los moderados que ahora desertaron este gobierno de cierta manera, le hicieron una propuesta muy seria al presidente López Obrador ya hace más de 3 años para resolver el problema de desabasto de medicinas, específicamente del desabasto de medicamentos oncológicos, es decir, el que era para los niños con cáncer. Y entró la mano de un subsecretario llamado Hugo López-Gatell a bloquear todos estos esfuerzos. Hay que nombrar también a Hugo López-Gatell como uno de los grandes responsables del desastre que ahora mencionas en materia de salud. Carecen de estrategia, no hacen estrategias y eso es lo que nos tiene. La estrategia es militarizar para todo. La estrategia es lo que el presidente diga. Exacto. Punto. No hay operatividad. Y eso nos lleva para y nos un faltan abismo. 2 puntos más críticos de esos primeros 4 años. 1, el ataque constante a las instituciones. Así es. El estar una y otra vez aventando dardos para tratar de minar la credibilidad de todas aquellas instancias que puedan cuestionar lo que está haciendo el gobierno. A ver, cualquier institución en cualquier parte del mundo es perfectible. Vamos a perfeccionarla, más no a destruirla. Porque si destruyen las instituciones, vamos a quedar en una auténtica dictadura, que es en la antesala donde estamos hoy, en la dictadura. Entonces, dicho toda esta parte, yo creo que el gobierno de la Cuarta Transformación y el presidente López Obrador nos deja muchísimo a deber, ¿sí? Y creo que si hoy cerrara el sexenio, tendríamos un problema sumamente serio para la asociación. Y por eso ahora los invito a que empecemos con Alejandro y que nos digan, a ver, ¿qué esperamos del tercer tercio?
Pues yo retomaría mucho la parte de las instituciones, Ramón. Si viene un periodo en el Congreso importante donde se va a discutir una reforma electoral y quizá de las pocas instituciones que han sido intocadas por la mano presidencial, ya vimos que está la Fiscalía con toda la mano del presidente, ya vimos la mano del presidente en la Suprema Corte, ya vimos la mano del presidente en muchas instituciones que se veían descentralizados, pero viene el último, que es el INE, ¿no? La batalla frontal contra el INE en la antesala de unas elecciones muy, muy importantes. Vemos a un presidente que en sus spots parece una Echeverría, ¿sí? Hechos, no palabras, dice, claro. ¿Sí? Y no lo vemos solo en la forma, en el aeropuerto, rodeado de niños, rodeado de abuelitos y demás. No lo vemos en la forma, pero también lo estamos viendo en el fondo. Y esta para mí es la última gran batalla contra la institución. Ya vimos a Lorenzo Córdoba, vimos unos videos que se estaban filtrando de cómo lo trataron en la UNAM. Así es. Vemos una estrategia bien pensada un para ataque minar. Sistemático desde el poder. Sistemático. Contra el INE y contra la figura de Lorenzo Córdoba y al menos Ciro Murayama. Así es. Entonces yo, aparte de todos los problemas que vemos y la pacificación del país, que creo que nos faltó hablar del fracaso en la pacificación del país. No, de la narcotización del sistema de seguridad nacional. Así es, que ese es un tema que lo vamos a ver, pero yo creo que esa última batalla contra el INE, ¿por qué? Porque estamos viendo campañas anticipadas sin ningún tipo de problema. Estamos viendo dinero extraño en las campañas sin ningún tipo de juicio. Estamos viendo figuras relacionadas al narcotráfico sin ningún tipo de llamado de la atención al INE. Entonces creo que esta batalla, para mí, creo que será muy importante para los meses que vienen para el presidente. Marcela. Yo creo que le hemos dejado hacer lo que quiera a AMLO. Entonces, ahorita ya vamos tarde. Yo creo que vamos tarde porque ellos han hecho, él y Morena y la 4T, han hecho su trabajo de años atrás. Y ahorita, por ejemplo, ahorita que salen esos spots, él se disculpa, no se disculpa, dice, yo sé que hay tiempos electorales, no sé qué, pero esos 3 spots sí los puedo sacar, son de 25 segundos cada uno, los tiempos, no sé qué, como que él desde antes, él ya sabe que va a lo electoral, él tiene miras a lo electoral, lo que está pasando ahorita con Ricardo Monreal, etcétera, ¿no? Entonces, ahorita él y su equipo, floreros o no floreros, ya no están pensando nada más, ni en el país, ni en los niños, ni en los jóvenes, ni en los abuelos que salen en el spot, ni en nadie. Están pensando en ellos y los están usando. Porque en los spots, él hace cuenta, termina el spot, se retira y todos. Spots mentirosos, por cierto. No, es que tú los ves y dices, ay, el marketing está muy mal. El mejor aeropuerto del mundo. Así mundo. Se está cayendo. ¿Cuál aeropuerto? Es un tramo, es un pedazo. Entonces, pero ¿quién está haciendo algo? Y aunque empiecen a hacer algo con la coalición ahorita y todo lo que estamos viendo, vamos tarde. Y qué triste, porque sí hay gente muy, muy preparada que puede empezar a enmendar todo lo que se ha hecho mal, pero no sé si vaya a llegar, porque ya llevan un camino recorrido de años en lo electoral. Rodrigo. Para proyectar lo que viene en el último tercio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, es importante entender que este no es un proyecto de política pública. La Cuarta Transformación no es un proyecto de política pública, es un proyecto de poder. Y lo estamos viendo en las prioridades legislativas de Morena, que son Guardia Nacional, integrar al mayor cuerpo policíaco, a la Secretaría de la Defensa Nacional, por encima de lo que ha dicho la Suprema Corte de Justicia con la deliberación de la Ley de Seguridad Interior, y por encima de lo que ha dicho hasta ahora el Congreso, porque el presidente López Obrador en este momento no tiene los votos de una reforma constitucional y lo quiere hacer pasar a través de un cambio de las leyes secundarias. Y como bien lo decías, Alejandro, el tema de la reforma electoral, sí es la madre de todas las batallas, porque ahí está en juego la transferencia pacífica del poder. Imaginemos un resultado electoral cerrado. ¿Qué va a hacer el presidente? ¿Va a aceptar la derrota? ¿Va a llevar al país al borde de una crisis constitucional? Es fundamental que se mantengan las reglas del juego democrático para mantener lo que hasta ahora, con sangre, sudor y lágrimas, se han ganado las últimas generaciones de mexicanos. A ver, yo creo que para todo fin práctico, políticamente hablando, el sexenio está cerrado. ¿Por qué cerrado?
el presidente sabe que lo que le corresponde hacer realmente de aquí a que termine en 2 años, que no es en 2 años, es en año y medio que empieza todas las campañas y demás, va a ser cerrar sus obras insignia. Así es. Que Dos Bocas por lo menos produzca un barril para que no digan que fue una obra que pasó de 8 mil millones de dólares a 18 mil millones ya de dólares aceptado sin por costo. el presidente. Así es. Pero él dice, no hubo corrupción. A ver, siempre se le dijo al presidente de que empezaron, esa obra no puede ser. Todos desertaron, los posibles constructores dijeron, a ese precio no se puede. Y Rocío dijo, se puede. Y metió a sus compadres, a su gente a hacer Grupo todo eso. Huerta Madre, Totalmente. Construcciones Industriales. Entonces, y ese grupo y esos grupos de amigos y de compadres son los que ahora le dieron las ampliaciones presupuestales y dicen, no hubo corrupción. Bueno, todo y eso, austeridad. el famoso Tren Maya, a ver cómo echamos a jalar el AIFA, todo lo que está ahí pendiente, ¿sí? Es lo que va a estar enfocado únicamente en el gobierno 4T. Lo demás no tiene sentido. El único sentido que tiene es cómo nos mantenemos en el poder a partir de los 2024. Y ahí por eso dije al final lo que Alejandro también decía ahorita muy oportunamente, la parte de ¿qué hacemos con el asunto del INE? ¿Qué hacemos para poder cercenar y marginar a la oposición de todo lo que pueda hacer compartir algo del poder? ¿Cómo satanizamos y villanizamos a todos esos grupos que se oponen a la 4T? Pero no solo los grupos, Ramón, a los poderes independientes del Estado mexicano, llámense Poder Judicial, órganos constitucionales es decir, autónomos. Lo que estamos diciendo es, hoy toda la energía del presidente y lo que haya de la 4T está enfocada a preservar el poder a como de lugar. Aún anticipando, sin que el INE diga nada, toda la cuestión de las campañas con las corcholatas, obligando a todos los partidos, como lo hablamos más tarde, del tema de destapar a destiempo y de empezar campañas políticas sin que nadie diga nada. Es decir, el INE para fin práctico, pues sí está intimidado y como consecuencia desaparecido. Así es. Y la parte más importante, ¿quién va a financiar hoy las campañas? Ya lo vimos como el crimen organizado, el narcotráfico, el dinero oscuro del huachicol fiscal que pasaba por las aduanas de Tamaulipas, con asesinatos de personajes que manejaban todo eso, como dineros de muchos lugares que ya sabemos cómo lo estaban levantando. La costa del Pacífico, Ramón. Así es. Entonces, ¿cómo se hizo Morena de tantos estados? Pues así, con dinero que no sabemos. Con abrazos. Pero importante decir que el propio Lorenzo Córdoba, consejero presidente del INE, admitió en un foro público de la reforma electoral que efectivamente el narcotráfico y el crimen organizado son una de las máximas amenazas a la democracia mexicana. Bueno, entonces, ahora de la mano de la 4T y del presidente, ese sistema de pesos y contrapesos que es el INE, minimizado, Así es. o totalmente cooptado, intimidado, Así es. más el dinero del crimen organizado, más la intimidación abierta con judicializaciones a los opositores, Así es. van a ser el signo de los tiempos de lo que queda en los próximos 2 años, que repito, es solamente año y medio, mientras se colocan las candidaturas. Que ya lo Y estamos viendo, eso, permítame hacer una acotación ahí, Ramón. Primero, el cerco judicial a Enrique Peña Nieto en la antesala de la elección al Estado de México. Y segundo, el cerco judicial al llamado cártel inmobiliario para acercar a todo este grupo del Partido Acción Nacional en la Ciudad de México que hace un año les arrebató la mitad de la ciudad a Morena. Así es. Entonces, en ese contexto, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener un gobierno que dejará todavía más, porque ya lo había dejado hace tiempo de hacerlo, de ser gobierno para ser un gigantesco partido político o un gigantesco movimiento, porque el partido está por verse, ya vemos toda la serie de diferencias pleitos internas. y diferencias del propio Monreal. Terminamos siendo que Monreal apoyado por la oposición para que se quede como presidente del Senado en lugar de ahora Sánchez Cordero. Es decir, vamos a empezar a ver, ahora sí, la tribalización del todos contra todos. Claro. Y el hombre en jefe con el sable en la mano, pues será el presidente López Obrador. Eso nos espera en el último tercio. ¿Algún comentario final, Alejandro? No, pues la grilla, que ha sido la especialidad de este sexenio, la cuestión que hace mejor, viene en esta última recta final. Y en eso, pues sí son buenos para la grilla, pero creo que eso no es bueno para el país, ¿no? Marcela. Que se tienen que poner las pilas los de la oposición si quieren fuera Morena.
Y yo sí veo mucha gente alrededor que había votado por Morena, que ya quieren cualquiera que no sea Morena. Entonces, pues veamos qué pasará. Lo más importante en este momento es que todos los poderes fácticos de este país, llámense oposición, llámense empresarios, llámese iglesia, llámese las propias Fuerzas Armadas, tienen que cuidar las líneas rojas de lo que es mantener las reglas del juego democrático en este país, porque si no, perdemos todos. Yo cierro diciendo que el presidente tendría que asomarse debajo de la mesa para ver sus 4 patas que dijimos la semana pasada. La fe, la esperanza, la caridad y el extranjero. Así es. La fe, la iglesia, se le va a poner difícil en los siguientes meses, más que difícil. La fe, la esperanza, que son los militares, Así es. vamos a empezar a ver que esos dineros que llegaron a manos llenas no llegaron por parejo y que hay gente que está sublevando y no le está gustando lo que está pasando. Y asusados por el caso de Ayotzinapa. Tercero, ¿qué está pasando con el capital? Que aunque estén ganando, aunque estén bien, no les está gustando lo que está pasando y saben que estas migajas de corto plazo no van a ser un buen país y un buen sistema de negocios en el largo plazo. Y finalmente, no dejemos fuera al tío Sam. El imperio es el imperio y el imperio está cansado de lo que este gobierno ha hecho. Por tanto, esas 4 patas no están ya del lado de la cuarta transformación. Son la cuarta antitransformación. Así es. Y eso va a ser fundamental en el cierre de este gobierno. Así es. Muy bien.